desarrollo y el tema de Corea sigue recalentándose y toda la imparable influencia de China, la potencia imparable y todo lo que tiene que decir respecto a la geopolítica en el área, ¿no? Sigue preocupando a algunos y tranquilizando a otros porque ven una lógica de balance que permita poner algo de salirse de aquella época en que Washington hacía y deshacía. Claro, hay que recordarlo, sobre todo para las nuevas generaciones, lo voy a decir una vez más. Después que ganaron la Segunda Guerra, donde se involucraron también muchas naciones latinoamericanas, se mandaron la aventura en Corea y aquí, con todos sus generales de 4 estrellas, los Estados Unidos tuvieron que dar marcha atrás aceleradamente. Por eso, hay que decirlo una vez más, en Corea, entre la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el paralelo 38, hay una línea imaginaria allí, que pasaba incluso por encima de la mesa de negociaciones, pero tuvieron que pedir cacao, como decimos coloquialmente en Venezuela, los aliados, y llegar a un armisticio, no hay un tratado de paz. Entonces, esto es impresionante ver la guardia allí, ¿no? Todo el mundo con el dedo en el gatillo prácticamente y mirándose a los ojos, los que están al sur de la raya y los que están al norte de la raya, con cierta agresividad. Entonces, Washington y China tienen ahí cosas que decir en el ámbito geopolítico. Y lo tienen con sobrados elementos, cada bando por su propia ideología y su propia estrategia. Pero claro, China ahora es la potencia. Es decir, no han puesto un chino en la luna porque no vale la pena. Pero son imparables y son autosuficientes en todos. Y también tienen algo que opinar sobre Corea. Y desde luego, con el personaje que hay en la Casa Blanca y los asesores que tiene y sus ínfulas, esto se podría recalentar mucho, ¿no? Hay que seguir esto con relativa calma, pero hay que seguirlo. ¿Qué ocurre acá? Bueno, que el Lejano Oriente se recalienta y no es eufemismo. El plan de China para que el presidente Xi Jinping permanezca en el cargo indefinidamente dado la fluida situación, se ha desatado en las redes. Páginas frontales de los periódicos, gente que dice, creo que en nuestro país hoy en día hay muchas políticas como la profundización de las reformas que necesitan más continuidad, particularmente continuidad política. Creo que un liderazgo estable es bueno para promover la implementación de diferentes políticas y que sean novedosas. Este trabajador de 29 años dice, no importa cuántos términos Xi permanezca en el cargo, sería una buena cosa para nosotros si puede llevarnos a lograr la prosperidad nacional. De hecho, bajo el liderazgo del presidente Xi, nuestro país ha logrado la prosperidad, incluidas las reformas militares, donde Xi ha centralizado su poder, que es la base de nuestra estabilidad nacional. Vean lo que son ahora las calles de Shanghái, ¿no? Y además no faltan los retratos del presidente chino Xi Jinping en gigantescas carteleras. Es un país que ha dado un salto exponencial, del cual subestimaban mucho las potencias occidentales. Este joven de 21 años, Wang Youxu, dice, si Xi es reelecto, ha sido primordial para el desarrollo económico de China. Además puede continuar impulsando las medidas anticorrupción existentes y eso ayudará a impulsar el desarrollo político y económico en nuestro futuro. Los retratos de Mao Zedong allá al fondo en las paredes. Sonidos en mandarín. Hui Liu, un estudiante de colegio de 22 años, diciendo, este país ha desarrollado muy rápido. Nadie olvida a los líderes, ¿no? La calidad de la vida de las personas o la calidad de la felicidad se han elevado significativamente. Por lo tanto, Xi es reelegido. Si es reelegido nos ayudará considerablemente y también elevará la calidad de vida de todos nosotros. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en las importantes ruedas de prensa diarias, en este caso está Liu Kang, diciendo, desde 1954 la primera constitución de la República Popular de China para la constitución de 1982, que todavía está vigente, todos pueden ver que la constitución de China ha sido continuamente mejorada
en el curso del desarrollo con el Partido Comunista y el pueblo. Sugiero que todos entiendan la nueva era del socialismo con características propias y exclusivas de China, de una manera positiva. En cuanto a las suposiciones y comentarios impropios que usted mencionó, espero que todos puedan reconocer la voz del pueblo chino. Tukiti. Hubo ahí un ping-pong, ¿no? Miembros permanentes del comité, presidente chino Xi Jinping, y el diálogo de la República Popular Democrática de China y Estados Unidos es clave para resolver el problema nuclear de la península de Corea. Bueno, aquí el plan de China que el presidente Xi Jinping permanezca en el cargo indefinidamente ha desatado la oposición en redes sociales que han llevado al Ministerio de Relaciones Exteriores a defender los planes. Hoy, 26 de febrero, lunes, a las personas en las calles de Beijing y en Shanghái expresaron su apoyo a esta idea. El Partido Comunista en el poder el domingo propuso eliminar una cláusula constitucional que limita el servicio presidencial de todos los mandatos, lo que significa que Xi, que también dirige el partido y el ejército y las Fuerzas Armadas, quizás nunca tenga que retirarse. Lu Kang, portavoz de la Cancillería, decía: todos hemos visto que recientemente el norte y el sur de la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea, es decir, norte y sur, han logrado un progreso positivo en la celebración de un diálogo y la mejora de sus relaciones mutuas. Creemos que esto debería ser bienvenido y alentador. Al mismo tiempo, hemos enfatizado en muchas ocasiones que el núcleo del problema de la península coreana es la cuestión de la seguridad. La clave para el arreglo de esta cuestión central radica en los hombros de los lados de la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos. Diálogo directo entre Corea del Norte y los Estados Unidos están indispensables ahora si se quiere resolver el problema nuclear de la península y fundamentalmente salvar la situación de la península. A otra pregunta, el vocero Lu Kang de la Cancillería de China dijo: esperamos que todas las partes relacionadas puedan hacer esfuerzos conjuntos y trabajar juntos. Trump a los Estados Unidos le gustaría hablar con Pyongyang, pero ya veremos qué pasa. Es decir, le gustaría hablar con Corea del Norte, ¿no? Esa es la herida abierta. La mayor retirada de las fuerzas de Estados Unidos después de la Segunda Guerra fue en Corea. Y eso no lo olvidan muchos. I think that President Xi is unique. He's helping us. Vean cómo va el hombre, ¿no? Aparte de que está mucho más discreto en el peinado, ¿no? Creo que el presidente Xi es único. Nos está ayudando con Corea del Norte, que por cierto quiere hablar a partir de anoche, lo escucharon, quieren hablar. Y también queremos hablar, solo bajo las condiciones adecuadas. China realmente ha hecho más probablemente que nunca debido a la relación. Tenemos una muy buena relación, pero el presidente Xi es por China y yo por los Estados Unidos. Y Rusia se está portando mal porque Rusia está enviando en lo que Rusia está sacando. Entonces China está haciendo números bastante buenos, pero Rusia ahora está enviando muchas cosas. Da mucha vuelta sobre el tema, ¿no? Pero creo que ellos también quieren que llegue a su fin. Creo que estamos hablando de un tremendo potencial, pérdida de vidas, números que nadie siquiera ha contemplado, ni siquiera ha pensado. Así que quieren hablar. Por primera vez quieren hablar y veremos qué pasa. Esa es mi actitud y veremos qué pasa. La historia es que el presidente Donald Trump dijo hoy que los Estados Unidos han estado aumentando la presión sobre Corea del Norte sobre programas nucleares y de misiles. Y que le gustaría hablar con Pyongyang. Este es el edificio de las Naciones Unidas en Europa, muy importante en Ginebra. Secretario General de la ONU espera un nuevo impulso para acabar con las armas nucleares. Ahí llegan Antonio Guterres caminando por el pasillo para la conferencia sobre desarme, varios conferencistas y conferencias en curso también, ¿no? Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, da declaraciones. Después del de Nueva York,
Este es el edificio más importante de la ONU. Dangerous nuclear weapons are all too clear. Los peligros de las armas nucleares están demasiado claros. Suponen un riesgo catastrófico para la vida humana y el medio ambiente. Y existe una gran justificación y ansiedad en todo el mundo sobre la amenaza de guerra nuclear. Y al este de Asia, millones de personas se enfrentan a otra amenaza cerca todos los días. Luego la conferencia de desarme junto, representantes de Corea del Norte, Xu Yong-chol, escuchando. A nivel mundial debemos trabajar juntos para forjar un nuevo impulso de la eliminación de las armas nucleares. En cuanto a la acción humanitaria, debemos centrarnos en los impactos crecientes e inaceptables de las armas convencionales en la población civil y la infraestructura, especialmente en las zonas urbanas que presentan también una clara violación de los derechos humanos. Examinar los posibles riesgos y daños planteados por las armas de fuego, y esto incluye la relación entre las nuevas tecnologías, armas autónomas y no tripuladas, la inteligencia artificial, la biotecnología y los sistemas basados en el espacio exterior y las actividades humanitarias internacionales y la ley de derechos humanos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos para la conferencia sobre el desarme, Robert Woods, II, Guterres, dejando la conferencia, entrada a las Naciones Unidas con banderas, se retira Guterres. La historia es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo este llamado hoy para un nuevo esfuerzo mundial para deshacernos de las armas nucleares. Y dijo que muchos estados aún creen erróneamente que hacen que el mundo sea más seguro. Sería por aquello de la paz por el terror, ¿no? Por la destrucción mutua asegurada. Funcionarios y expertos dijeron a Reuters a principios de este mes que Guterres está planificando una iniciativa de ese tipo. Heliu Ben-on, locutora de radio, analista, dice que siguen divididas sobre el plan de Estados Unidos de trasladar la embajada a Jerusalén, consulado de Estados Unidos en Jerusalén. Digamos que esa es una decisión histórica. ¿Por qué? Hace 70 años el presidente estadounidense Harry Truman dijo: reconocemos a Israel como un país libre, y ahora nuevamente el presidente Trump dijo: reconocemos a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, y estamos muy contentos con esa decisión. Most members of the separated families have already passed away, and those surviving are now over the age of 80. Así que ha quedado nada por decir. Los palestinos ya entregaron un mensaje y su oposición dijo no, y no hay nada que decir, no hay nada más por qué negociar, no hay relación ahora con los palestinos y los Estados Unidos. Está más que tensa después de esta tremenda resolución del actual presidente de Estados Unidos, que obviamente se había comprometido para la campaña, ¿no? Aquí el hecho es que analistas políticos, centros de investigación de Oriente y el mundo árabe están ahora en posición muy peligrosa. Si vemos a los países árabes como una palma en la mano por el momento, no pueden manejar gran fuerza ante la situación asumida por Estados Unidos. Los países árabes no pueden suavizar directamente la actitud y las políticas, excepto que recurren a la diplomacia o al diálogo u otros medios pertinentes. Si no, no va a haber mayor cambio. Bueno, Estados Unidos, al anunciar que trasladaría su embajada, actualmente ubicada en Tel Aviv, a Jerusalén, pateó el tablero, ¿no? 70 years ago, the American President Harry Truman said we recognized Israel as a free country. And now, again, President Trump said we recognize Jerusalem. Harry Truman dijo en su época: reconocemos a Israel como un país libre, y ahora nuevamente el presidente Trump dijo: reconocemos a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, y estamos muy contentos con esa decisión. Darin Jubech, periodista independiente palestino: no ha quedado nada por decir. Los palestinos ya entregaron su mensaje y su posición clara. Es un no. Y no hay nada que decir, no hay nada más. No hay nada más que negociar. No hay relación ahora entre palestinos y los Estados Unidos. Bueno, a esto ha llevado Trump. Seguramente Trump tenía eso como compromiso. Si me eligen presidente, Israel tendrá lo que quiere. Bueno, Musa Al-Kalab, un analista político del Centro de Investigaciones de Oriente Medio, también declaraba hoy. Vean, ¿le resulta familiar esa torre? Está copiadita, calcadita, ¿no?, de una de Estados Unidos. Bueno,
Bueno, el hecho es que el plan de Estados Unidos de trasladar la embajada actualmente ubicada en Tel Aviv a Jerusalén a mediados de mayo ha supuesto un duro golpe para los países árabes y ha creado división, según los expertos. يعني الوضع العربي والقرار العربي في مأزق خطير يعني كما يقال الكف لا يستطيع أن يواجه المخرز يعني El mundo árabe está ahora en una posición muy peligrosa. Si vemos a los países árabes como una palma, entonces los Estados Unidos pueden manejar fuerte. Los países árabes no pueden suavizar directamente la actitud y las políticas de Estados Unidos, excepto que recurran a la diplomacia o al diálogo con los medios pertinentes. Bueno, la historia ya saben cómo arrancó. Estados Unidos, con este presidente, seguramente un compromiso de campaña, quiere llevar la embajada a Jerusalén. Diosdado Cabello, importante figura de la República Bolivariana de Venezuela, tiene como punta de lanza Venezuela el petro para defenderse del acoso imperial. ¿Cuál es la diferencia, la enorme diferencia? Que el petro tiene un respaldo tangible. Petróleo, del primero. Petróleo, ahí está. Nadie puede negar las reservas petrolíferas que tiene Venezuela. Oro, coltán, diamante, gas, eso está ahí, tiene un punto de referencia en cada caso, el petro. Si eso no tuviera ningún impacto en el mundo, Estados Unidos no diría nada. Si eso no tuviera ningún impacto en el mundo, los venezolanos, ¿tú sabes qué ocurre? Que esta gente de Venezuela que ataca el petro andan por debajo preguntando cómo hacen para meterse. ¿Cómo hacen ellos para hacer negocio con el petro? Hipócrita. No, eso no es una propuesta chavista, para los chavistas nada más, es para todo el país. Pero porque Estados Unidos ya se adelanta y dice que quien haga negocio con Venezuela con el petro será sancionado. ¿Por qué? Ahí está el bloqueo. Por eso esos estudios, esos análisis que hacen estas connotadas universidades. Algunos dirán, no, seguro que él sangra por la herida porque no es graduado de ninguna de esas connotadas universidades. Yo soy graduado de la Católica. Para dejar las cosas en claro. Mentira. Si no consideran la guerra económica, ¿cuál es la fiabilidad de un estudio de ese tipo? Ninguno. Lo que existe es la versión interesada de un tema. La versión interesada. Yo haría el esfuerzo al revés y diría que lo estamos haciendo nosotros. El esfuerzo que hace el pueblo venezolano para sobreponerse al bloqueo de Estados Unidos. ¿Cómo han surgido en los últimos días iniciativas de producción? Que el petro debe acompañar esas iniciativas de producción para nosotros generar lo que tengamos que generar aquí en Venezuela. Convertirnos en una nación autárquica. ¿Tenemos con qué? Tenemos los recursos naturales más grandes del mundo, los tenemos nosotros. Estados Unidos quisiera ponerle la mano, pero en verdad Estados Unidos lo que siente es que como nosotros no nos rendimos, ponen más empeño. La Unión Europea, como nosotros no nos rendimos, ponen más empeño. Ellos, mira, ellos hablan de libertad de expresión. La semana pasada metieron en España preso a un muchacho porque cantó un rapero y mencionaba a la familia de los Borbones. Y lo metieron preso, 3 añitos preso. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Entonces no, nosotros en verdad estamos muy claros, el esfuerzo que se hace con el petro va a tener su impacto. La Asamblea Nacional Constituyente va a seguir acompañando esta propuesta, es buscarle una salida. Ojalá otros países del mundo. El presidente anunció anteayer, que va a una gira a Asia para promover el uso del petro. Nosotros ya además dio la orden que algunas operaciones se hagan con el petro. Vamos a ver hasta dónde Estados Unidos es capaz de interferir o hasta dónde el pueblo y las naciones son capaces de desarrollar mecanismos, para salvarse de la hegemonía del dólar en el mundo. China anda en sus propuestas desde hace tiempo, igual que Rusia, y se mueve en el mundo a otro ritmo. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, aquí el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, expone ante la arremetida internacional. Ustedes conocen
que nuestro país es acosado desde hace casi 2 décadas por poderes foráneos intervencionistas ansiosos de retomar el control sobre nuestras riquezas petroleras, gasíferas, de oro, diamante, coltán, agua, tierras fértiles, entre otras. Para ello les es indispensable derrocar al gobierno popular y soberano de la Revolución Bolivariana. Queremos denunciar las inadmisibles acciones de interferencia grosera del gobierno de los Estados Unidos de América y algunos de sus aliados de la Europa en los asuntos internos de Venezuela. Durante el año pasado, nada más, el gobierno y Congreso de Estados Unidos, incluyendo a los más altos en sus jerarquías, hicieron 735 pronunciamientos o comunicados sobre Venezuela. Este año, en apenas 55 días, ya van 105 ataques directos contra mi país. En 2017, el presidente supremacista Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar, impuso sanciones ilegales para perjudicar nuestra economía, es decir, a nuestro pueblo, financió y apoyó las acciones violentas, terroristas de la oposición radical venezolana que costaron vidas humanas, heridos, dolor y daños materiales incuantificables. En realidad, ¿qué se puede esperar de un gobierno que toma como indicador para evaluar positivamente el éxito de sus políticas hostiles contra otros países el número de muertos que sus sanciones y acciones producen? Señora vicepresidenta, el secretario de Estado Rex Tillerson llamó públicamente a los militares venezolanos a derrocar el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro. De inmediato, nuestra respetada y antiimperialista Fuerza Armada le otorgó digna y oportuna respuesta. Por cierto que es difícil distinguir si el señor Tillerson habla en nombre de su gobierno o de una empresa transnacional petrolera de la cual fue director ejecutivo hasta hace apenas un año, especialmente cuando se trata de atacar a Venezuela. También adelantó el secretario de Estado que desconocerá a su gobierno la voluntad de nuestro pueblo, que se expresará libremente en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, como si le asistiera alguna facultad para reconocer o desconocer resultados electorales en mi país o en el mundo. Y como corolario, le hizo saber a América Latina que para la administración Trump la anacrónica y extemporánea doctrina Monroe, que data de 1823, hace 200 años, está vigente para el gobierno de Estados Unidos en el siglo XXI. Razón tenía el libertador Simón Bolívar en 1829, cuando proféticamente advirtió a las naciones que los Estados Unidos estaban destinados por la providencia para plagar a la América toda de miseria en nombre de la libertad. Queremos advertir aquí que en el Consejo de Derechos Humanos, nada más y nada menos, este órgano esencial para la defensa de los derechos de los pueblos, el peligroso escenario que pretende generar el gobierno de Estados Unidos y sus aliados a partir de las sanciones económicas que le hacen daño al pueblo venezolano, a partir de la presión y extorsión política y financiera que ejerce Washington sobre gobiernos de Europa y de la región latinoamericana y caribeña, y a partir de una feroz guerra psicológica mediática muy bien planificada y financiada. Se pretende así hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, viejo truco unilateralista. Países vecinos anuncian con bombos y platillos crisis de refugiados, entre comillas, venezolanos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas emite informes sin fundamentos. Varios expertos de la ONU publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado Venezuela o solicitado información oficial. Para los países con gobiernos de derecha de toda la región latinoamericana, aún países con graves situaciones humanitarias internas, Venezuela y el presidente Maduro son titulares de prensa y noticieros que convierten a Venezuela en la excusa perfecta, la cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública interna e internacional sobre las gravísimas problemáticas nacionales. En algunos países, producción de drogas, conflictos, narcotráfico y corrupción, desempleo, fraude electoral, etc. El mismísimo Donald Trump, el 8 de agosto del año pasado, al explicar los motivos de su amenaza de operación militar contra Venezuela, alegó infundadas razones humanitarias. Este pretexto, en teoría, les permitiría obviar los principios del derecho internacional público y tratar de justificar una intervención.
en nuestro país. Hacemos la advertencia para que conozcan ustedes los detalles del plan imperialista, que volverá a fracasar, porque nuestras instituciones y nuestro pueblo, con su conciencia ejemplarizante, sabrán mantener la paz y defender nuestra soberanía a través de la democracia, como ocurrió en el año 2017. Esa es la declaración oficial del ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, y esto nos trae a una situación muy interesante, ¿no? Las acusaciones son como si se estuviera creando el cuadro para una agresión. Por ejemplo, esa frase, y hay que recordarlo, esa frase que soltaron ahí como escondidita en una declaración oficial de Washington, de que Venezuela representa un claro y presente peligro, no es, recuérdenlo, hay que repetirlo, no es una frase aleatoria por allí. Ese es el marco legal para preparar una agresión. A clear and present danger está como marco legal para preparar una agresión. No es casualidad. Y desde luego, tenemos gente que se ha bajado los pantalones con 7, 9 bases gringas muy cercanas, que no son precisamente para entrenamiento, ¿no? Pero claro, tener la mayor riqueza petrolera del mundo, tener la mayor diversidad, tener los minerales raros, tener agua, guerras del futuro también serán por agua, parece que molesta, y sobre todo molesta ser soberanistas, como lo somos, y porque hacemos honor al Libertador. Nuestras Fuerzas Armadas, cuando cruzaron la frontera, hay que repetirlo, fue para darle libertad a 5 naciones, y nuestras Fuerzas Armadas, que son todos académicos y universitarios, además la oficialidad y la suboficialidad también, cuando quieren, son el pueblo en uniforme, no una casta distanciada de su pueblo. Y por otra parte, como todos sabemos, tenemos aquí 5.600.000 hermanos colombianos disfrutando de salud gratis, educación gratis, trabajo, buen trato. ¿Por qué será? Hay gente que vota en cada oportunidad. Nadie vota más que los venezolanos. Y recuerdan lo que dijo el presidente Carter, expresidente, ¿no? Que hemos supervisado en todos los países más de 65, creo que llegaron a 69 procesos electorales. Y el sistema electoral venezolano es el mejor sistema electoral del mundo. ¿Lo mostramos acá? Bueno, donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Aquí finaliza Dossier, programa de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor.